Todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Voces de Enfermería, el podcast que te ofrece información actualizada sobre cuidados críticos y emergencias. Empezamos. Capítulo 6. Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, la FA, que nos basaremos en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2020, que es la más reciente. Si hacemos un poquito de introducción, en todo el mundo la FA es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en adultos. Por lo tanto, la FA se asocia a una morbimortalidad significativa, lo cual implica una carga importante tanto para los pacientes como para la salud y la economía de la sociedad. Por lo tanto, actualmente la prevalencia estimada de la FA en adultos es de un 2 a un 4%. Se anticipa que aumente 2,3 veces debido a la mayor longevidad de la población en general. El envejecimiento es un riesgo sustancial de fibrilación auricular, pero también es importante el aumento de la carga de otras comorbilidades, como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria y además de la enfermedad renal crónica, junto con la obesidad y la apnea obstructiva del sueño. Los factores de riesgo modificables contribuyen significativamente a la aparición y la progresión de la FA, como la obesidad, el tabaco, el consumo de alcohol, el perfil lipídico del paciente y la inactividad física que está presente en la sociedad de hoy en día. Podemos definir la fibrilación auricular, la FA, como la taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular, de forma descoordinada y con una contracción auricular ineficiente. Las características electrocardiográficas de la FA son intervalos RR completamente irregulares, además de ausencias de ondas P identificables y repetidas y una activación auricular irregular. Dicho esto, para diagnosticar una fibrilación auricular es necesario un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones o un trazado de electrocardiograma de una derivación con 30 segundos que muestren un ritmo cardíaco con ondas P repetidas, no discernibles, intervalos RR irregulares. Hay que remarcar que siempre que no haya trastornos de la conducción auriculoventriculares. Por otra banda, los síntomas que puede tener el paciente con FA son la falta de aire, la fatiga, el malestar en el pecho, las palpitaciones y el dolor torácico, ya que los síntomas pueden producirse por factores de riesgo cardiovascular no diagnosticados o tratados inadecuadamente, o además por otras entidades patológicas. ¿Sabías que la FA se clasifica en varios tipos? Existen hasta 5 definiciones diferentes. La primera sería la FA diagnosticada por primera vez, que se refiere a que la FA no ha sido diagnosticada antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de los síntomas relacionados con ella. Seguidamente tenemos la FA paroxística, que es la que se revierte espontáneamente con una intervención en los primeros 7 días. Luego tenemos la FA persistente, que es la que se mantiene durante más de 7 días, incluidos los episodios que se terminan por cardioversión farmacológica o eléctrica tras más de 7 días. Además tenemos la FA persistente de larga duración, que es que la FA continúa más de un año tras adoptar una estrategia para el control del ritmo cardíaco. Y por último tenemos la FA permanente, que el paciente y el médico asumen la FA y no se adoptan nuevas medidas para restaurar o mantener el ritmo sinusal. En las guías del 2020 hay una estrategia de la Trial Fibrillation Better Care, de la atención integral de la FA, que se basa en las letras A, B y C. En la A tenemos la anticoagulación y la prevención del ictus. En la B tenemos el buen control de los síntomas de la FA. Y en la C, el control de los factores de riesgo cardiovasculares y las comorbilidades, y esto permite optimizar la atención de los pacientes
con FA en todos los niveles de atención sanitaria. La FA aumenta en 5 veces el riesgo de ictus, por eso los pacientes con FA tienen que ir con tratamiento para la prevención del ictus. Se utilizan varias escalas para identificar los factores de riesgo de ictus y conocer el riesgo tromboembólico, y una de las escalas, la más conocida, es la CHA2-PASC. Existen varias contraindicaciones absolutas para la anticoagulación oral. Incluyen una hemorragia activa grave, un acontecimiento reciente con riesgo hemorrágico alto, como la hemorragia intracraneal. En estos casos se deben considerar opciones de tratamiento no farmacológico. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento que utilizaremos para la anticoagulación y la prevención del ictus. El tratamiento con antagonistas de la vitamina K, fundamentalmente con warfarina, reduce el riesgo de ictus en un 64% y la mortalidad en un 26%. Se sigue empleando en todo el mundo para pacientes con FA. Actualmente, las antagonistas de la vitamina K son el único tratamiento cuya seguridad está confirmada para los pacientes con estenosis mitral, reumática o válvula cardíaca mecánica. El uso de antagonistas de la vitamina K está limitado por su estrecho intervalo terapéutico, que requiere monitorización frecuente del INR y el ajuste de la dosis. También están los anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina. En 4 grandes estudios, el apixaban, el dabigatran, el endoxaban y el rivaroxaban, demostraron no ser inferiores a la warfarina para la prevención del ictus. La persistencia del tratamiento con no dependientes de la vitamina K generalmente es mayor que la del tratamiento de antagonistas de la vitamina K, debido al mejor perfil farmacocinético y al perfil favorable de seguridad y eficacia, especialmente para los pacientes vulnerables, como los de edad avanzada, con disfunción renal o ictus previo, entre otros. También hay la posibilidad del tratamiento combinado con anticoagulantes orales y antiagregantes plaquetarios. Los datos que respaldan el tratamiento combinado solo para la prevención del ictus en la FA son escasos y no se han observado un efecto en la reducción del ictus, infarto de miocardio o la muerte, pero sí un aumento sustancial del riesgo de sangrado mayor. También hay otros fármacos antitrombóticos, pero hay que remarcar que los antiagregantes plaquetarios en monoterapia no son eficientes para la prevención del ictus y pueden ser perjudiciales, especialmente para pacientes mayores con FA. Después de hablar de la letra A, vamos con la B, que sería el buen control de los síntomas, el control de la frecuencia cardíaca. El control de la frecuencia cardíaca forma parte del tratamiento integral de la FA y a menudo es suficiente para mejorar los síntomas relacionados con esta enfermedad. Son escasos los datos que permiten establecer el tipo y la intensidad del tratamiento más adecuados para el control de la frecuencia cardíaca. No está claro el objetivo óptimo para la frecuencia cardíaca en pacientes con FA. Por lo tanto, el control menos estricto de la frecuencia cardíaca es una estrategia inicial aceptable, independientemente del estado de la insuficiencia cardíaca, a excepción de la miocardiopatía inducida por taquicardia, siempre que los síntomas no requieran un control más estricto de la frecuencia cardíaca. El control farmacológico de la frecuencia cardíaca se puede lograr con diferentes fármacos, como beta bloqueantes, que pueden ser fármacos de primera línea para el control de la frecuencia cardíaca, en gran medida por su efecto de control inmediato. Curiosamente, el beneficio pronóstico de los beta bloqueantes observado en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida y ritmo sinusal se ha cuestionado en pacientes con FA. Los bloqueadores de los canales de calcio, como son el verapamilo y el diltiazem, proporcionan un control razonable de la frecuencia cardíaca, pueden mejorar los síntomas relacionados con la FA, comparados con los beta bloqueantes. Para el control de la frecuencia cardíaca también se puede utilizar
la famosa digoxina, que está recomendada para el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con FA y FEBI menor al 40%. Por último, tenemos la miodarona, que puede ser útil como último recurso cuando no se puede controlar la frecuencia cardíaca con tratamiento combinado en pacientes que no son aptos para un tratamiento no farmacológico, es decir, la ablación del nódulo auriculoventricular. Por último, tenemos la letra C, que es el control de los factores de riesgo cardiovascular y las enfermedades concomitantes, que se refiere al estilo de vida poco saludable, los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares que pueden contribuir a la aparición de FA, que suele ser el resultado de la interacción de múltiples factores. Además, es importante el control de las enfermedades concomitantes, identificación y tratamiento de los factores de riesgo cardiometabólicos y los factores de un estilo de vida poco saludables. El tratamiento de los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares se complementa con el tratamiento para la prevención del ictus y reduce la carga de FA, además de la intensidad de los síntomas. Para ir acabando, tenemos el control agudo de la frecuencia cardíaca. En el contexto de un evento agudo se debe evaluar la infección o la anemia del paciente. Es preferible emplear betabloqueantes, diltiazem o verapamilo en lugar de digoxina por su rápida acción y su eficacia en estados de intensa actividad simpática. La elección del fármaco y el objetivo para la frecuencia cardíaca dependerán de las características del paciente, los síntomas, la FEBI y el estado hemodinámico del paciente. En algunos casos es necesario el tratamiento combinado para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Se deberá emplear betabloqueantes, digitálicos, una combinación de ambos. Los pacientes en estado crítico o con una función del ventrículo izquierdo muy deteriorada se le puede administrar amiodarona por vía intravenosa. Para los pacientes inestables se debe considerar la cardioversión urgente. También tendremos que tener en cuenta que la ablación del nodo auriculoventricular y el implante de marcapasos pueden controlar la frecuencia cuando fracase la medicación. El control agudo del ritmo se puede realizar como cardioversión urgente para pacientes hemodinámicamente inestables con FA o en situaciones no urgentes. La cardioversión eléctrica directa sincronizada es el método preferido para pacientes con FA, deterioro hemodinámico, ya que es la más efectiva que la cardioversión farmacológica y revierte inmediatamente la FA a ritmo sinusal. Para pacientes estables se puede intentar tanto la cardioversión farmacológica como la eléctrica. La cardioversión farmacológica es menos efectiva pero no requiere de sedación. El pretratamiento con fármacos antiarrítmicos puede mejorar la eficacia de la cardioversión eléctrica electiva. Un ensayo controlado y aleatorizado mostró que la cardioversión con energía máxima fija fue más efectiva que la estrategia de aumento gradual de energía. Por ello, la cardioversión eléctrica se puede realizar con seguridad en pacientes sedados en tratamiento con midazolam o propofol o etomidato intravenosos. Durante el procedimiento se debe monitorizar la presión arterial. Se debe disponer de atropina y aleudina intravenosos, además de un marcapasos transcutáneo temporal, en caso de que aparezca bradicardia después de la cardioversión. Dicho esto, los desfibriladores bifásicos son los más empleados porque son más eficaces que los monofásicos. Para la cardioversión farmacológica de la FA de reciente aparición se recomienda el Bernacalán intravenoso, pero están excluidos los pacientes con síndrome coronario agudo, reciente o insuficiencia cardíaca grave. Además, también se puede utilizar plecainida o propafenona, pero están excluidos los pacientes con cardiopatía estructural grave. Por ello, se recomienda la amiodarona intravenosa para la cardioversión de la FA en pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía estructural, si el retraso de la cardioversión está justificado por la situación clínica. Por último, se recomienda la cardioversión de la FA eléctrica farmacológica como parte del tratamiento de control del ritmo cardíaco para pacientes sintomáticos con FA persistente. La cardioversión farmacológica de la FA está indicada solo para pacientes hemodinámicamente estable tras considerar el riesgo tromboembólico.
Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por estar, gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente.